Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos al problema que se va a resolver el día de hoy en su materia de mecánica de materiales. El problema que se va a resolver hoy es el que se muestra en la figura y dice como sigue. Dos ejes, cada uno de 1/8 de diámetro, se conectan mediante los engranes que se muestran en la figura. Si se sabe que G es igual a 11.2 por 10 a la 6 psi, y que el eje en F está fijo, determine el ángulo que gira el extremo A cuando se aplica un par de torsión de 1.2 kip por pulgada sobre A. Primero, se debe de aclarar que el ángulo, o más bien que el extremo F del engrane está fijo. Por lo tanto, ese ángulo va a ser igual a 0. El ángulo en F es igual a 0. También se debe de hacer notar que los extremos en A y en C están libres. Por lo tanto, al saber que están libres, vamos a tener un ángulo relativo. Bien, lo que nos está solicitando el problema es determinar el ángulo en el extremo A. Por lo tanto, se va a poner que se necesita determinar el ángulo en A. Y listo. Ahora bien, pues debemos de comenzar primero obteniendo el torque en cada uno de los extremos. Ya se conoce el torque en A. El problema lo brinda y dice que es un par de torsión de 1.2 kips por pulgada. Y eso es en A. Hay que recordar que el torque es el mismo en todo el eje. Ese 1.2 kips por pulgada es lo mismo en B y es lo mismo en C. Ahora bien, es necesario determinar el torque en el elemento FD. ¿Y cómo se va a determinar ese torque? De la siguiente manera. Como se puede apreciar, están conectados los engranes B y E. Para ello se va a hacer la representación de cada uno de ellos y quedaría de la siguiente forma. Aquí está. El engrane B está girando en sentido antihorario, como se muestra, y este tiene un torque de 1.2 kips por pulgada. Bien, pues de aquí que se sabe que se va a tener a la hora de que este engrane, que es el engrane B, gira, se va a tener una fuerza que viene en esta dirección, que le vamos a llamar fuerza en B. Y opuesta y en la misma línea de acción a ese movimiento, se va a tener una fuerza en B'. ¿Y cuál es esa fuerza en B'? Es la fuerza de reacción que va a oponer el engrane E. Ambos son de la misma magnitud, pero diferente sentido. Ahora bien, pues ¿qué se sabe? También conocemos, ingenieros, el radio que hay en el engrane pequeño, que es el engrane B, y se conoce también el radio del engrane C. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Pues, como ya recordarán, se sabe que el torque es igual a la fuerza por el radio, en este caso. Aquí lo que se requiere encontrar es la fuerza que hay en el punto de apoyo entre B y E, causada por el torque de 1.2 kips por pulgada. Por lo tanto, se va a decir que la fuerza en B, ¿a qué va a ser igual? La fuerza en B es igual al torque en B, ingenieros, entre el radio en B. Es decir, va a ser de 1.2 kips por pulgada entre el radio. ¿El radio de cuánto es, Inges? Como se puede ver, es de 4.5 pulgadas. Al final se va a tener una fuerza en B que es de 0.266 y esto me va a quedar como kips. No lo olvide. Ahora bien, ya se tiene, ahora sí, la fuerza en B. Con esa fuerza en B, lo que se puede hacer es conocer el torque en E. ¿Y cómo se va a conocer? Pues de manera análoga. Resulta de que al momento de aplicar un torque que va a girar en sentido horario, en B, pues ese torque se va a transmitir en sentido antihorario y a ese torque le vamos a llamar el torque en el elemento E.
¿Y cómo nos queda ese torque en el elemento E? De la siguiente manera, Inges. Pues resulta de que se va a tener que el torque en E, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza, como ya habíamos visto. Hay una fuerza de reacción FB que tiene la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, esta fuerza es de 0.266 kips y se debe de multiplicar por el radio. El radio en E es de 6 pulgadas. Por lo tanto, se va a tener un torque de 1.6 kips por pulgada. Y listo. Ya se conocen los torques en ambos ejes. Ahora sí, se puede proceder a obtener los ángulos en cada uno de ellos. Por ejemplo, se sabe que empezando con el ángulo EF, vamos a llamarle así, se sabe que el ángulo E con respecto de F, ¿a qué es igual? Es igual al ángulo de E menos el ángulo de F. Pero atención, porque el ángulo en F, como está empotrado el elemento, va a valer 0. Y por lo tanto, el ángulo relativo es lo mismo que el ángulo en E. Como el ángulo relativo nosotros lo sacamos como E con respecto de F, es igual al torque EF por la longitud EF entre el momento polar de inercia y el módulo de rigidez. No se tiene el momento polar todavía. Vamos a obtenerlo. Este momento polar de inercia, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a un medio de pi, pero mucha atención, porque hay que utilizar el radio del eje. Se sabe que tenemos un octavo de diámetro en los dos ejes, pues el radio va a ser de un 16avo y esto va a estar elevado a la cuarta. Por lo tanto, al elevar un 16avo a la cuarta, ingenieros, y multiplicarlo por pi para al final dividirlo entre 2, va a dar como resultado un valor de 2.396 por 10 a la menos 5 y esto me va a quedar como pulgadas a la cuarta. Voy a verificar ese resultado que sea correcto, es 1 entre 16. De aquí lo vamos esto elevar a la cuarta, después se va a multiplicar por pi y al final todo esto se va a dividir entre 2. Y sí, es correcto nuestro momento polar. Por lo tanto, ingenieros, podemos sustituir ahora sí en nuestro elemento. ¿Y qué tenemos? Conocemos el torque en TF, el cual es el torque en todo el elemento que nosotros sacamos como torque en E, que es de 1, atención, está en kips. Nosotros ya no lo ocupamos en kips, lo vamos a poner en libras para no alterar el cálculo. Por lo tanto, van a ser 1600 libras por pulgada. Y a esto se le va a multiplicar por la longitud. Pero atención, aquí debe de ser la longitud de 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, este extremo está libre. ¿En dónde se va a producir el esfuerzo de torsión? Se va a producir en esta sección de aquí porque este extremo en F no está libre. Eso es lo que va a esforzar mi elemento. De tal manera de que hasta llegar al engrane en F, la torsión se distribuye hacia la izquierda. Hacia la derecha no, ¿por qué? Pues no va a haber torsión ni esfuerzo de torsión hacia la derecha porque el elemento en D está girando libremente. Por eso es que se puede decir que ese elemento del torque en D vale igual a 0. Por lo tanto, se multiplica por la longitud del eje, que quedamos que era de 12 pulgadas, perdón, son estas 12 pulgadas que tenemos aquí. Y esto va a estar dividiendo entre el momento polar, el cual ya se vio que es de 2.396 por 10 a la menos 5, estos son pulgadas cuartas, y por 11.2 por 10 a la 6. Disculpen si quedó un poco amontonado, sin embargo, hay que seguir mis palabras en estos casos. Por lo tanto, este ángulo va a quedar de la siguiente manera. Son los 1600 por 12 entre el momento polar de inercia, que es de 2.396 elevado a la menos 5.
Y después esto lo vamos a multiplicar por 11.2 elevada a la 6. Un momento, que aquí una operación seguramente salió de manera incorrecta. Son los 1600 libras por pulgada. Esto se va a multiplicar por 12. Después todo esto se va a dividir entre 2.396 elevado a la menos 5 y después se va a multiplicar por 11.2 elevado a la 6. Por lo cual se va a obtener un ángulo de 71.54 radianes. Este resultado, como se puede apreciar, es un tanto ilógico porque prácticamente estaríamos diciendo que el eje aparentemente es de plastilina y que dio no sé cuántas vueltas en la deformación. Por lo tanto, este resultado es incorrecto. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Bien, analizando el problema, viéndolo nuevamente, seguramente a lo mejor no se alcanzaba a notar en un inicio, pero en lugar de decir 1/8, la realidad es que este diámetro va a ser de 7/8. Por lo tanto, vamos a hacer esa pequeña modificación de 7/8. ¿Y qué es lo que me modifica? Me va a modificar solamente el momento polar de inercia. Por lo tanto, aquí lo vamos a borrar y ya no va a ser un 16avo, sino que más bien van a ser 7/16 y esto va a estar elevada a la cuarta. Y ahora sí, todo el procedimiento es correcto. Lo único que cambió por 7/8 es el momento polar. Por lo tanto, se va a tener que los 7/8, no son 7/8, son 7/16 porque es el radio, 7/8 es el diámetro, 7/16 es el radio. Esto se eleva a la cuarta y se va a multiplicar por pi, para al final dividirlo entre 2. Y listo, se tiene un momento polar de 0.057 pulgadas a la cuarta. Vamos a modificar el ángulo que habíamos obtenido originalmente y se va a tener que es de 0.057 pulgadas a la cuarta. Ahora sí, haciendo nuevamente los cálculos, se van a tener las 1600 libras por pulgada del torque y esto se multiplica por 12. Para dividirlo entre 0.057 pulgadas a la cuarta por 11.2 elevado a la 6. Se va a obtener un ángulo, ahora sí suena más razonable, de 0.03 radianes. Y listo. Una disculpa por la apreciación, salió muy arriba el dibujo aparentemente, sin embargo ya aparentemente ya lo estamos solucionando. El procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Ahora bien, este mismo ángulo que tenemos aquí, como ya lo decíamos, es igual a ¿cuál ángulo? Al ángulo que le llamábamos E. Ahora bien, calculando ahora el ángulo en el otro extremo, se va a tener que el ángulo de A con respecto de B, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al ángulo de A menos el ángulo de B, donde al despejar este ángulo de A, se va a tener que es el ángulo A con respecto de B menos el ángulo en B. El ángulo relativo se puede obtener de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el torque en AB, el cual ya lo conocemos, es de 1200 libras por pulgada, por la longitud. La longitud en este caso va a ser desde la aplicación del torque y es toda esta longitud, desde donde se aplica el torque en A hasta B. Por lo tanto, se va a tener una longitud de 14 pulgadas. Por lo tanto, ponemos aquí las 14 pulgadas. Vamos a borrar esto que no nos sirve y nos puede crear conflicto. Y lo vamos a dividir entre el momento polar, el cual es de 0.057 pulgadas a la cuarta. Y al final, esto se multiplica por el módulo de rigidez, que es 11.2 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. Y ahora sí, se va a tener un ángulo A con respecto de B que va a ser igual a lo siguiente.
son las 1200 del torque por 14 pulgadas entre 0.057 y esto lo vamos a multiplicar por 11.2 elevado a la 6. Ahora sí, se tiene un ángulo relativo de 0.026 radianes. Para encontrar el ángulo en A, que es el que nos está solicitando el problema, necesitamos ahora, ingenieros, determinar qué ángulo, el ángulo en B, como se muestra a continuación aquí. De hecho, este signo es más. Ahorita que lo veo. Y necesitamos encontrar ese ángulo en B. ¿Y cómo le vamos a hacer para encontrarlo? Pues ese ángulo en B lo vamos a obtener viendo o igualando los arcos que se forman entre las deformaciones de ambos engranes. Es decir, tenemos el engrane grande y el pequeño. Como ya lo habíamos visto en problemas anteriores, originalmente ambos centros coinciden. Ahí todavía no se carga el elemento. Sin embargo, en el momento en el que se aplica el torque, ingenieros, ¿qué va a pasar? Este punto que está aquí en contacto, que comparten ambos engranes, en un engrane va a subir y esto se va a llamar phi y le vamos a poner phi con subíndice, que estará bueno. Vamos a ponerle phi con subíndice E. Y este ángulo le vamos a llamar como phi con subíndice B, que es el que estamos buscando. Por lo tanto, ingenieros, ¿qué va a pasar? Que como los engranes están hechos del mismo material, están compartiendo el mismo punto de análisis, por ende, las mismas cargas, este ángulo, o más bien, ambos arcos van a ser iguales. Por lo tanto, hay que recordar que el arco es el ángulo por el radio. Esto quiere decir que vamos a tener el ángulo E por el radio E va a ser igual al ángulo B por el radio B. ¿De aquí qué se puede obtener? Pues se puede obtener el ángulo E. No es cierto, el ángulo E ya lo tenemos. Necesitamos el ángulo B, que es el único que me hace falta para calcular A. ¿Y cómo va a quedar? Pues va a quedar de la siguiente manera. Va a ser igual al ángulo E, el cual ya lo conocemos. Es este ángulo relativo que nosotros veíamos aquí, que es de 0.03, estos son radianes, por el radio E. Este radio E es de 6 pulgadas. Y al final esto lo vamos a dividir entre ¿qué, ingenieros? Este radio en B pasa hacia el otro lado dividiendo y se va a poner entre 4.5. Por lo tanto, inges, como se puede apreciar, se va a tener un ángulo en B igual a ¿qué? Igual a 0.03 por 6 pulgadas y esto se va a dividir entre 4.5. Por lo tanto, se tiene un ángulo de 0.04 radianes. Y ahora sí, ¿cómo va a quedar este ángulo A? Pues al ángulo A hay que sumarle el ángulo relativo a B más el ángulo B. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. El ángulo A va a ser igual al ángulo relativo, el cual ya lo conocemos, aquí se encuentra, y es de 0.026 radianes, más el ángulo B, que también lo acabamos de conocer, que es de 0.04 radianes. Al final, en el extremo A, se va a encontrar un ángulo de 0.066 radianes, ingenieros. Y esta es la solución que aparece, o más bien, esta es la solución que debemos de tener en el problema. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes en la descripción del video o a través de Microsoft Teams.